Hola, ¿qué tal, Canex Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, estamos un lunes más aquí en nuestro canal donde os estamos mostrando el interfaz de pulsadores del fabricante Finder. Ya vimos la semana pasada un tutorial sobre este dispositivo y continuamos ya para finalizar en un segundo tutorial donde ya damos el broche final sobre este dispositivo. ¿Qué vamos a ver, Carlos, en este tutorial? Sobre todo lo que se va a realizar es continuar con el tema de la programación, ver todos sus parámetros, ver Todos los parámetros en ETS. ya lo que faltaban prácticamente. Estás entretenido en ver todos los parámetros en ETS. Sí. Madre mía. No tenía nada que hacer. Ya No había nada que hacer, ¿no? veo. No, en serio, la verdad que vamos a ver prácticamente todos los parámetros de esta interfaz, tanto el módulo de contador que tiene, que es muy interesante, la verdad que es importante que lo veáis porque se pueden dar distintas soluciones a distintos problemas que nos podemos encontrar en el mundo KNX. Y poco más, a ver también el tema de las funciones lógicas que tiene. Y Lo que me gusta a mí es las funciones lógicas en los aparatos. Me encantan. La verdad que sí. Pues la verdad que las soluciones que tiene te van a encantar mucho más cuando lo veas. Bueno, pues vamos a verlo, Canex Followers. Espero que os guste este tutorial y nos vemos la semana que viene. ¡Comenzamos! ¡Chao! Bueno, pues la siguiente acción que vamos a ver, la siguiente función, va a ser la de presión breve y prolongada. En este caso, pues bueno, la vamos a señalar y veremos los parámetros que vamos a tener en esta función. Vale, en primer lugar, pues bueno, lo que vamos a tener es, de nuevo, lo del tema del tiempo de rebote para las entradas, que como ya he explicado, no voy a seguir insistiendo, es que va a diferenciar si esa pulsación la hemos generado muy rápido o la hemos generado correctamente, ¿vale? Luego tenemos de nuevo el objeto de habilitar y deshabilitar esa entrada, nos permitiría bloquear la entrada, como digo, y luego el tiempo mínimo de presión larga del pulsador, que nos permite configurar la diferenciación entre una pulsación breve o una pulsación prolongada. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues bueno, vamos a utilizar este pulsador ahora para que lo veamos, de que si yo hago pulsaciones cortas se ejecuta una acción y si hago pulsaciones largas se ejecuta otra. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a asociarlo a un bit. En la pulsación breve o la pulsación corta vamos a enviar, por ejemplo, un on. En este caso vamos a encender la lámpara del actuador binario o el canal 1 del actuador binario. Y en el caso de la pulsación larga lo que vamos a hacer es apagarla. También nos permite tener un objeto de comunicación independiente para la pulsación larga. ¿Esto qué es? Que yo en este mismo objeto de comunicación que tengo en la entrada ahora mismo, lo utilizaría para enviar las órdenes de breve y larga. En este caso, si yo lo habilito, podría tener por un lado para pulsaciones largas una acción y para pulsaciones cortas otra. ¿Dónde se puede usar? Pues bueno, imaginaos que yo quiero con pulsaciones cortas encender y apagar la lámpara 1 y con pulsaciones largas apagar y encender la lámpara que esté conectada a la salida 2. Pero como digo, en este caso solamente vamos a utilizar esta función, que es con la corta encenderemos la lámpara 1 y con la larga apagaremos también la lámpara 1. En este caso no lo vamos a necesitar, pero bueno, lo voy a dejar aquí y voy a asociar estos dos objetos de comunicación al actuador binario. Y por otro lado, pues bueno, conocer el estado que se encuentra el actuador, como hemos visto en los otros parámetros de esta interfaz, ¿vale? Lo voy a habilitar también para tenerlo y para recordarlo y refrescarlo y que sepáis cómo se parametriza. Lo que hacemos, pues bueno, como antes, voy a coger esta presión larga, que es la de apagado, lo voy a mandar al actuador salida 1, la presión breve la voy a mandar también al actuador salida 1 y el estado, pues bueno, lo vamos a enviar al estado del actuador salida 1. De esta manera, pues bueno, tendríamos aquí los tres objetos de comunicación que corresponde al actuador binario
el on-off y las pulsaciones cortas y largas de la interfaz. Y en el estado pues tenemos el estado del actuador binario, el estado de la lámpara y el LED de señalización, el cual lo mantenemos para ver ahora cómo se enciende y se apaga este diodo LED. Por lo tanto, vamos a hacer la programación parcial. Y transcurrido unos segundos, como veis es súper rápido la programación, es algo bastante interesante. Sobre todo se agradece cuando las instalaciones son bastante grandes y el tiempo es lo que premia. Y como digo, pues bueno, las pulsaciones cortas solamente van a encender, como veis, yo hago una pulsación corta y solamente enciende, pero si hago la pulsación larga, que es lo mantengo encendido medio segundo, enviará esa orden de apagado. De hecho, si vuelvo a hacer esa pulsación larga, no vuelve a enviar esa orden, ¿vale? Pulsación corta encendemos y pulsación larga apagamos, ¿vale? Bien, la siguiente función que vamos a ver es la de dimmer. No tengo aquí conectado ningún dimmer, pero bueno, lo vamos a explicar porque realmente es bastante sencillo y bastante intuitivo. Por un lado tenemos el tiempo de rebote ya explicado con anterioridad, el tema de poder habilitar y deshabilitar ese objeto de comunicación, de esa entrada de la interfaz. Luego tenemos el tiempo de pulsación larga para este pulsador, para diferenciar por un lado el on-off y la regulación. En este caso el modo de regulación podemos hacerlo de varias formas. Una, que si usamos únicamente un pulsador tendríamos que utilizar esta función, más claro, más oscuro. Esto quiere decir que la primera vez que yo deje una pulsación larga, lo que va a hacer es regular hacia, por ejemplo, más claro, es decir, más luminosidad, y en caso de que lo vuelva a hacer, a menos luminosidad. Y luego nos permite un step de regulación, un control de regulación, que lo que nos hace es que cuando enviamos la orden de encender y apagar a la hora de regular, pues podemos dejar un valor predefinido. Por ejemplo, el 50%, el 25%, el 7%, ¿vale? Envía esa orden de regulación predefinida por esta interfaz, ¿vale? En este caso no le veo ahora mismo ninguna aplicación, solamente en caso de que se quiera generar una escena específica para algún digamos, escenario o alguna estancia que requiera siempre un valor predefinido y el cual esté definido en este parámetro, ¿vale? Y luego por último, pues conocer el estado del acto 2 para conocer si está encendido o apagado el dimmer, no el actuador, sino el estado de conmutación del dimmer. De igual manera, de forma análoga, en caso de que tuviéramos las persianas, pues se realiza igual que el dimmer. Pues tendríamos el tiempo de rebote, tendríamos el objeto de comunicación de bloquear esa entrada, el tiempo mínimo de diferenciar lo que es el desplazar y el stop. Como sabéis, las pulsaciones cortas son para la parada de la persiana y las pulsaciones largas para el desplazamiento. Lo vemos aquí, ¿vale? Tendríamos que el stop o step y el arriba abajo, ¿vale? Y por último, pues bueno, conocer el estado de si la persiana se encuentra arriba o se encuentra abajo, ¿vale? También tendríamos este objeto de comunicación bastante interesante que nos permitiría conocer si la persiana se encuentra abajo, pues directamente pasar la orden de subirla. Pasamos a la siguiente función. En este caso va a ser la escena. No voy a entrar mucho en detalle en tema de escenas porque ya se han visto en varios tutoriales, pero bueno, nos permitiría realizar pues de igual manera el tiempo de entrada de rebote, el tiempo el objeto de bloquear esa entrada, la diferenciación entre pulsación corta y pulsación larga a efectos de enviar la orden de escena o el número de escena y la posibilidad de poder memorizar esa escena, ¿vale? E incluso tiene un objeto de comunicación de poder habilitar y deshabilitar esa memorización de escena, lo cual me parece bastante interesante porque en algún momento dado, bueno, queremos bloquear de que se evite memorizar la escena por a lo mejor forma accidental, ¿no? Está bastante completo, como digo, y como veis es una interfaz que tiene muchísimas posibilidades, sobre todo las que vamos a ver a continuación, ¿vale? Son las que más me llaman a mí sobre todo la atención. Tenemos por otro lado los mandos en secuencia de presión breve y prolongada. ¿Esto qué es? Pues bien,
Esto es que se van a crear tres objetos de comunicación, ¿vale? Los vemos aquí, estos tres objetos de comunicación. Estos tres objetos de comunicación los podemos configurar de forma independiente. Si hacemos pulsaciones largas o pulsaciones cortas, se realizarán unas funciones u otras. Es decir, vamos a explicarlo de otra manera, viendo aquí estos parámetros. Tenemos, por un lado, no voy a entrar en tiempo de rebote ni en el objeto de habilitar y deshabilitar esa entrada porque ya lo hemos explicado. Tenemos la posibilidad de diferenciar una pulsación larga y una pulsación corta. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos la posibilidad de incluir un retraso entre el envío de órdenes de esos tres objetos de comunicación, entre estos tres que tenemos aquí, mando secuencia A, mando secuencia B y mando secuencia C. Este tiempo lo que quiere decir es que cuando yo envíe la orden, yo haga un pulso, se ejecutará primero la orden A, transcurridos 5 segundos la orden B y transcurridos 5 segundos la orden C. En el caso de que haga una pulsación larga, se ejecutaría lo que yo parametrice en esa pulsación larga, primero el mando de secuencia A, transcurridos 5 segundos el B y transcurridos 5 segundos el C. Para verlo más fácil, lo que voy a hacer es que voy a configurar el A y el B como on-off, ¿vale? Lo que haré es que enviaré la orden del A al canal 1, el B lo enviaré al canal 2 y luego, por ejemplo, el C, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el modo confort, lo voy a enviar la orden de modo confort en pulsación breve y en pulsación larga voy a mandar el standby. Pondré el monitor de grupo en la pestaña de diagnóstico y veremos cómo se envía esas órdenes transcurrido ese tiempo. Vamos a comenzar a hacer esas asociaciones que van a ser de la siguiente manera. Voy a añadir aquí una dirección que se va a llamar prueba C porque me va a hacer falta para el modo de secuencia C. Como digo, como veis, para pulsación corta vamos a configurar on el mando A y el mando B, ¿vale? Breve y breve tenemos on y en larga tenemos el off. Y para el mando C voy a configurar el tipo de dato como un byte. El tipo de mando asociado va a ser el HVAC, ¿vale? Para control de clima, por ejemplo, aunque podríamos controlar un tanto por ciento o un valor de 0 a 255, ¿vale? El tipo de dato de un byte. Y a partir de ahí, pues bueno, en pulsación breve mandaremos el modo confort y en pulsación larga el modo standby. Lo que hacemos es que la secuencia A lo mando a la salida 1, el B a la salida 2 y la C la voy a mandar a la prueba C, ¿vale? Vamos a hacer esta programación parcial. Y cuando hagamos esta programación parcial, vamos a poner el diagnóstico, le vamos a dar al play y vamos a ver qué ocurre cuando hago yo una pulsación corta. Hago esta pulsación corta, ¿vale? Y como veis, ¿qué hemos hecho? En primer lugar se ha encendido la salida 1, ¿vale? Que era la acción A. Luego teníamos la acción B, que es la salida 2, ¿vale? Las tenemos aquí encendidas. Y luego por último la C, que ha enviado el modo confort. Como veis teníamos un tiempo de 5 segundos que se ha ido transmitiendo, como veis, cada 5 segundos, ¿vale? Tenemos aquí de 32. Empieza en 22, 22 más 5 son 27, 27 más 5 son 32 y 32 más 7 son 32 más 5 son 37, ¿vale? De esta forma estaríamos mandando lo que es esas órdenes que hemos predefinido. Ahora vamos a hacer la contraria, vamos a hacer el apagado. Voy a mandar el off y lo que haremos, como veis, es se desconecta la salida 1, transcurridos 5 segundos se desconectará la 2 y luego transcurridos los otros 5 segundos veremos aquí en el monitor cómo aparece el modo standby, ¿vale? La verdad que para ejecutar a lo mejor una acción de forma progresiva está bastante interesante desde el punto de vista, por ejemplo, de una bajada común de una serie de persianas en una instalación, ¿vale? Asociamos a un botón
a esa entrada asociamos, imaginaos que tenemos 50 persianas y para que no bajen todas a la vez porque pueda provocar algún tipo de problema, a lo mejor nos puede incluso hacer el accionamiento de nuestra protección del circuito de persianas, pues lo que estaría haciendo es que envía la orden de bajar, por ejemplo, de las 20 primeras, transcurridos los 30 segundos que nosotros parametricemos, se bajen las 15 siguientes y por último las restantes, transcurridos los otros 15 segundos, ¿vale? O 30 segundos, lo que hayamos parametrizado, ¿vale? La verdad que está bastante interesante para ejecutar ese tipo de acción. Voy a detener, vamos a borrar y lo que vamos a hacer es ahora elimino las asociaciones y nos vamos a la siguiente, que es mando de secuencia de activación en frontal. Esto lo que se va a hacer es que se va a configurar un tiempo, igual que anteriormente, podríamos incluir ese tiempo de retraso entre 0 y 255, ¿vale? Un tiempo en segundos. Y lo que vamos a hacer es que podamos poder configurar de forma independiente también el tipo de dato, puede ser un bit o un byte. Y lo que vamos a hacer es que la primera vez que se haga un pulso se ejecuta una acción y la segunda vez que se haga otro pulso se ejecuta otra. La diferencia con la que habíamos hecho con anterioridad es que para la pulsación corta se hace una cosa y para la pulsación larga se hace otra. En este caso, la primera vez que pulse se hace lo que nosotros ejecutemos aquí y la segunda vez se hace de otra manera. Para que lo veamos, voy a poner, por ejemplo, un ON y un ON para el B, y para el C lo que vamos a hacer es exactamente igual, ¿vale? Voy a poner esto y le ponemos con standby, en este caso vamos a poner al contrario, standby y confort, ¿vale? Y en este caso pues vamos a poner apagado, off, off. Aquí la diferencia, como digo, con el anterior es que no tenemos la función de diferenciar entre pulsación larga y pulsación corta. La primera vez que ejecutamos la primera orden se hace la conmutación 1 y la segunda vez que pulsemos se hace la conmutación 2. Vamos a hacerlo de igual manera, asociándolo cada uno a su apartado correspondiente, ¿vale? Hacemos así, pulsamos el play. Bueno, vamos a detenerlo porque primeramente vamos a hacer la programación, ¿vale? Voy a borrar, iniciamos y cuando hemos iniciado, como veréis ahora, cuando yo pulse, se ha encendido, nos está devolviendo los estados, ¿vale? Aquí estamos viendo los estados del actuador binario, ¿correcto? Y luego, pues bueno, como no hemos puesto ningún tiempo de diferenciación, pues todo se ejecuta a la misma vez. En el caso de que vuelva a pulsar, pues bueno, todo se desconecta y pasaría también al modo confort, ¿vale? Como veis, se asociaría a distintas direcciones de grupo. Estaríamos actuando en direcciones de grupo distintas e independientes, ¿vale? Vamos a borrar esto, volvemos a detener y nos vamos a la siguiente función. Desactivo esto y nos tendríamos que ir ahora a mandos en secuencia de un bit, ¿vale? Los mandos de secuencia de un bit lo que hace es que se van a generar secuencias de un bit que van a ser configurables por nosotros mismos, por el propio usuario. Estas secuencias se pueden generar con 2 elementos, 3 elementos o hasta 4 elementos, siempre y cuando el número de objetos sean 2 objetos. En el caso de que pongamos 3 objetos, podríamos llegar a tener 8 elementos de secuencia. De hecho, si lo pongo aquí, podríamos poner 8 elementos de secuencia. Para que entendamos esto cómo es, lo voy a explicar más fácil desde dos objetos como 2 objetos para la secuencia, y aquí ponemos 4 para que lo entendáis. Lo que vamos a hacer es que la primera vez yo que pulse se va a enviar a esa dirección vamos a ver aquí las entradas. Voy a tener 2 objetos de comunicación de forma independiente que van a actuar como yo lo parametrice. Es decir, por ejemplo, la primera vez que yo pulse, el objeto de comunicación A va a mandar un off. Este objeto de comunicación mandaría un off. Y el B mandaría un off, ¿vale? La siguiente vez que pulse, pues por ejemplo voy a poner que se encienda el A
pero el B se quede apagado. La tercera vez lo que vamos a hacer es que el A y el B se enciendan y por último lo que vamos a hacer es que el A se apague y el B se encienda, se quede encendido, ¿vale? La idea es que cuando yo pulse, la primera vez que yo voy a pulsar se va a mantener todo apagado, la siguiente vez que yo pulse se encenderá el A, luego se encenderá el B, luego se apagará el A y por último se apagarán los dos, ¿vale? Es una forma de realizar y ejecutar una secuencia. De esta manera lo que vamos a hacer es asociar el A la salida A o a la salida 1 del actuador binario y el B a la salida B. Antes de programar vamos a explicar una serie de acciones y es que nos permitiría reiniciar esa secuencia en una pulsación larga. Si yo hago una pulsación larga, lo que haríamos, imaginaos que yo pulso y ejecuto el valor 1, vuelvo a pulsar y ejecuto el 2. Si yo hago una pulsación larga, empezaríamos de nuevo en la pulsación 1, ¿vale? Haríamos, digamos, como un refresco y volveríamos a la pulsación 1. Y luego podríamos enviar objetos si este valor cambia, ¿vale? Tendríamos la posibilidad de enviar objetos en caso de que el valor de esta función cambie, ¿vale? Vamos a deshabilitar esto y este apartado también porque va a ser más fácil de entender cuando yo haga la parametrización de este aparato y lo veamos también en el monitor de la pestaña de diagnóstico, el monitor de grupo. ¿Vale? Programamos, le damos a iniciar y lo que vamos a hacer es que pulsamos. No va a hacer nada porque la primera pulsación teníamos configurado, si no recordamos mal, los dos apagados. Cuando pulse se va a encender primeramente el canal A, ¿vale? Como veis, se tiene que encender el canal A y el B mantenerse apagado. Cuando yo pulse, se encenderá el B y cuando yo vuelva a pulsar, lo que se va a apagar es el A y el B se mantendrá encendido. Luego cuando vuelva a pulsar, volveremos al valor 1, es decir, que estarían los dos apagados. He dicho de hacer esta función porque podríamos tener incluso hasta 3 objetos. Igual que hemos controlado canal 1, 2, podríamos controlar 1, 2 y 3. ¿Cómo? Como he dicho antes, habilitamos los 3 objetos, nos salen una secuencia de hasta 8, pero podríamos tener menos secuencias, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, ahora sí tendríamos 3 objetos, el A, el B y el C, y iríamos dándole las órdenes que nosotros quisiéramos, ¿vale? Bueno, dicho esto, pasaremos ahora a la siguiente función, que la verdad que la siguiente función es bastante interesante. Bueno, pues ya por último, lo que vamos a hacer es ver la última función de nuestro interfaz de pulsadores, antes de llegar a la parte de las funciones lógicas. ¿Vale? Haremos una prueba con una de las lógicas y veremos otro tipo de funciones lógicas que hay que para mi parecer son bastante interesantes. La última función, como digo, de las configuraciones de las entradas, tenemos una que pone dimensión contactor, que realmente es un contador, no es un contactor, ni tiene que ver nada con tema de contactor, sino que es un contador que trae lo que es la entrada. Y es súper interesante este parámetro de este interfaz de pulsadores. Vamos a hablar cada uno de los parámetros para que lo tengamos claro. Y veréis qué sencillito es de configurar y la multitud de soluciones que podemos tener, como por ejemplo para el control de un riego, para saber el número de litros, el control de litros, control de lo que necesitemos, ¿vale? En primer lugar, bueno, tenemos el objeto de comunicación para poder habilitar y deshabilitar este contador, esta entrada, podríamos habilitar o deshabilitarla. Luego tenemos una frecuencia del filtro, aquí aparece como en hercios, pero realmente no es en hercios, es en milisegundos. Esto lo que nos haría es que nos permitiría que en caso de que se produzca un pulso demasiadas veces seguidas, debido a algún fallo mecánico o lo que sea, pues las filtraría y no las tendría en cuenta. Luego, por otro lado, la dimensión del contador, podemos elegir el tipo de dato o el tipo el tipo de dato que vamos a necesitar, que es desde 1 byte hasta 4 bytes. La verdad que esto lo hace bastante potente.
En este caso, pues podemos elegir para hacer este conteo, contar este número de acciones, pues podemos elegir un valor final y un valor inicial, es decir, empezar esa cuenta desde un valor determinado. En el caso de que elijamos pues 4 bytes, pues bueno, aquí nos aparecerá el tipo de dato y el tipo de valor que nos permite esta interfaz parametrizar, ¿vale? Voy a poner un byte, por ejemplo, y también nos permite que estas cuentas se hagan tanto lo que es a la hora de lo que es a lo que es el cierre del contacto o a la apertura del contacto, o que se cuente tanto a la apertura como como al cierre y a la apertura. Es decir, en el caso de que tengamos a la salida, pues bueno, se refiere a que cuando nosotros pulsemos se realiza la cuenta. En el caso de que elijamos frente de bajada, se refiere que cuando abramos ese contacto haga esa cuenta. Y en el caso de que pongamos frente subida y bajada, es que esas cuentas se van a producir cuando cierre y abra, ¿vale? De esta manera esa cuenta se hace de forma progresiva. Luego, por otro lado, tenemos otro parámetro que es enviar periódicamente la cuenta. Es decir, que nosotros podemos parametrizar que cada 5, 10 o 30 minutos, cada tiempo parametrizado, se envíe al bus la cuenta que nosotros llevemos, ¿vale? Ese conteo que se lleva, pues se envía al bus. El intervalo de variación para envío de contador, no es contactor, es contador, es que va a enviar al bus la cuenta cuando se hayan hecho un número determinado de maniobras. Es decir, ahora veremos, yo voy a poner aquí uno para que podamos verlo, y es que cuando yo haga ese pulso, en el caso lo vamos a parametrizar frente de salida, ¿vale? Cuando yo pulse, va a empezar a hacer la cuenta, empieza a contar 1, ¿vale? Cuando yo vuelva a pulsar, hace la cuenta 2. Cuando vuelva a pulsar, cuenta 3. Así sucesivamente. En el caso de que yo ponga aquí un 2, la cuenta que se envía al bus sería transcurrido 2 pulsos. Es decir, yo pulso la primera vez y no envía esa cuenta. Tengo que volver a pulsar otra vez para enviar la cuenta 2. De esta manera, en caso de que esas cuentas sean demasiado rápidas, evitaríamos saturar lo que es el bus. Podríamos incluso poner hasta 200 cuentas, ¿vale? Transcurridas 200 cuentas se enviarían, bueno, 255, como vemos, ¿vale? Transcurridas 255 cuentas, pues se enviaría al bus ese dato para poder monitorizarlo. E independientemente, como he dicho con anterioridad, podríamos enviar periódicamente ese valor también, ¿vale? En caso de que esas cuentas sean algo menos habituales, ¿vale? Sean más largas en el tiempo, pues bueno, para tener ese dato. Como digo, lo vamos a dejar a 1. Y por último, bueno, un telegrama, que tenemos aquí una acción para que en caso de que se sature o tengamos algún tipo de problema o se pueda interpretar algún tipo de problema, pues podemos enviar algún tipo de acción mediante un bit o mediante un byte. Poder enviar una orden de seguridad, por ejemplo, en un bit, pues bueno, dependiendo de lo que tengamos asociado, pues que se encienda o se apague o nos envíe una orden, una notificación push de que hay un tipo de avería, ¿no? Hay una sobrecarga en lo que es esa cuenta, ¿no? Ese contacto está haciendo maniobra y no es usual. O incluso, pues bueno, en el caso que tengamos un byte debido a una avería, pues imaginaos que tenemos una válvula, pues poder cerrar esa válvula porque se ha producido algún tipo de problema, ¿vale? De esta manera, pues podríamos cerrar esa electroválvula y poder eliminar ese problema hasta que se solucione. En este caso no voy a poner ninguna acción y lo que vamos a hacer es que esta entrada, ¿vale? Del contador la voy a enviar, pues bueno, esta parte de prueba para que lo veamos, ¿vale? Ahora lo parametrizaremos, le dimos que sí. Veremos ahora la cuenta, ¿vale? Y bueno, no lo he dicho, pero tenemos un objeto de comunicación de reset. Este reset lo que nos permitiría es que actuando sobre la dirección de grupo donde tengamos el reset, volvería a iniciarse lo que es la cuenta que teníamos prevista, ¿vale? En caso que llegáramos a una cuenta, por ejemplo, tenemos un contador de litros, llegamos a los 50 litros y deseamos por mantenimiento reiniciarlo, pues enviaríamos un 1 a este reset y la cuenta se volvería otra vez a mantener a 0. Como digo, vamos a parametrizar esto, vamos a programarlo, esta programación parcial.
Y aquí en la pestaña de diagnóstico iniciaremos y vamos a comenzar lo que son las cuentas. Quiero comprobar que lo hemos hecho en la entrada 1, correcto, lo hemos hecho en la entrada 1. Vamos a echar para aquí. Y ahora mismo, pues cada vez que yo pulse, ¿vale? Estamos viendo que la cuenta es 1, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Así sucesivamente por el tipo de dato, ¿vale? Sería 0A, sería 10. Y así sucesivamente llegaríamos pues hasta nuestras necesidades y una forma por lo menos de poder controlar ese conteo que necesitamos en alguna determinada instalación. Es bastante interesante, ¿no? Ese contador de pulsos que tiene esta interfaz de pulsadores. Bueno, dicho esto, la parte de funciones de las entradas que tiene la interfaz la hemos visto prácticamente todas. Bueno, prácticamente no la hemos visto todas, la hemos explicado todas. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la última parte, que es la de las funciones lógicas, ¿vale? Dispone de la posibilidad de tener 8 funciones lógicas este interfaz y vamos a ver todas las posibilidades que tiene. Tenemos desde la posibilidad de transferir un bit a un byte, tenemos las distintas puertas lógicas que por lo general todo el producto Finder lo trae, ¿no? Las más habituales. Y luego incluso tenemos conversiones, incluso funciones límites. Las vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? El tema de función de transferir un byte, en la parte de lógica, vamos a ver la primera. Lo que nos va a hacer permitir que se va a enviar, en el caso de que enviemos un valor, ¿vale? Es transferir el valor que recibimos de un bit, lo vamos a mandar a través de una salida. ¿Qué ocurre? Que nos permite hacer un retraso al transferir ese dato. Yo envío un 1, por ejemplo, y transcurrido un tiempo, se transferiría a través de otro objeto de comunicación, que sería la salida. Transcurrido el tiempo que yo parametrice, se enviaría a otra dirección de grupo. Ese retraso se puede configurar en un tiempo determinado. Aparte, esta función también nos permite repetir esa salida en varias situaciones, ¿vale? En varias ocasiones. Podríamos llegar hasta infinito, estar continuamente enviando ese dato al bus. Y esa retransmisión también podemos retransmitirla, podemos también parametrizarla. Es decir, que si queremos que esa lógica de salida, esa salida de un bit, ese 1, queremos enviarlo en varias ocasiones, podemos poner una franja de tiempo también que se emita según deseemos, ¿vale? Desde 250 milisegundos hasta 1 minuto, ¿vale? Nos permitiría. Todas las funciones lógicas nos van a permitir este retraso en la lógica, es decir, ese retraso en el primer envío y el retraso de retransmisión en caso de que queramos que se emita en un número determinado de ocasiones. En el caso de que elijamos un byte es exactamente igual. En el caso de que tengamos una entrada en nuestra función lógica de un byte, se nos va a repercutir en una salida, se nos va a emitir de forma análoga en una salida y lo configuraríamos de la misma manera, ¿vale? Un retraso en caso de que quisiéramos que no fuera instantáneo, se envía esa salida y si queremos repetirla, pues se señalaría y esa retransmisión sería en varias ocasiones. Luego aparte, pues bueno, tenemos distintas lógicas. Tenemos una puerta NOT, una AND, una OR. Vamos a utilizar una, pues por ejemplo, la OR, ¿vale? En la OR, pues bueno, tenemos 2 entradas, es decir, que se cumpla, como sabéis, la puerta OR, siempre y cuando una sea verdadera, se va a ejecutar la salida, ¿vale? En este caso sería de un bit, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es que no vamos a poner ningún retraso, vamos a hacer esto como práctica, ¿vale? No vamos a tener ningún retraso en la lógica, es decir, cuando se cumpla que tenga su salida y un número de acciones determinadas, ¿vale? Una sola acción, por lo tanto el retraso me da exactamente igual, porque solamente va a haber una retransmisión que va a ser la primera, por lo tanto este retraso de transmisión no se va a cumplir. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, lo que voy a hacer es que me voy a cargar esta dirección de grupo y voy a crear 2 direcciones de grupo, que es entrada 1 y vamos a crear la entrada
2. En estas entradas vamos a meter la entrada 1 aquí y vamos a meter la entrada 2 aquí. Y la salida, pues por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a activar el canal 1, la salida 1 de nuestro to2 binario, ¿vale? Hecho esto, vamos a programar. Siempre digo que cuando utilicemos las lógicas, siempre me gusta que la primera vez enviamos siempre un valor a lo que son estas entradas de lógica, ¿vale? Para que no se nos quede ninguna sin ningún dato y pueda crear conflicto en las primeras maniobras. Lo que vamos a hacer es que me voy a venir a la entrada 1 y lo que vamos a enviar, por ejemplo, un verdadero. En caso de que mandemos un verdadero, pues como veis, se activa porque la puerta OR lo que nos indica es que siempre y cuando 1 esté en verdadero, pues la salida se ejecutaría, ¿vale? En caso de que ponga falso, pues sería falso. Si nos venimos a la entrada 2 y ponemos verdadero, se encendería. Si nos venimos a la entrada 1, le mando un verdadero, seguiría encendido, ¿vale? En caso de que mande un falso, se seguiría manteniendo verdadero porque la salida 2 todavía la tengo en verdadero. Para que la luz apague tendría que venirme a la entrada 2 de la lógica, mandar el falso y de esta manera sí apagaríamos lo que es la salida de estas to2 binarios, ¿vale? Como veis la lógica funciona perfectamente y la verdad que para ciertas acciones es bastante interesante tener esta lógica, ¿vale? Como digo, de forma análoga podríamos realizar cualquier tipo de lógica de las puertas que tiene aquí, la XNOR, la XOR, la NOR, la NAND, ¿vale? Luego tenemos la conversión de bit a byte, ¿vale? Que lo que va a hacer es que cuando yo envío un 0 o un 1 a esa función lógica, me va a devolver un valor. Si yo mando un 0, me enviará, por ejemplo, un 0, y si yo mando un 1, pues me enviará un 128, ¿vale? En caso de que tuviéramos que usar a lo mejor algún tipo de porcentaje o lo que sea, pues sería bastante útil. Hacer un tipo de dato de un byte es bastante interesante. De igual manera se podría repetir lo del tema del retraso de la lógica y el retraso en la retransmisión. Se podría reenviar esa salida continuamente, la salida de la lógica se podría estar enviando continuamente al bus. De forma igual podríamos hacer la conversión de un bit en byte. Es decir, cuando nosotros enviemos un valor del byte que nosotros configuramos, en este caso 128 o un 50%, ¿vale? Lo que se va a hacer es que se enviará un 1, la salida será un 1. En caso de que llegue otro valor distinto al que nosotros parametricemos, lo que se va a enviar es un 0, ¿vale? En la salida. Es decir, en esta entrada metemos un 128, esta salida devuelve un 1. Si en esta entrada metemos un valor distinto de 128, la salida nos va a devolver un 0, ¿vale? Es bastante simple y bastante sencillo. Y por último, bueno, tenemos una función límite, que al fin y al cabo lo que nos va a hacer es que nosotros metemos un valor límite, por ejemplo, de 128 para un byte, ¿vale? El valor límite para byte, ¿vale? Esto en este caso es para el tipo de datos byte, 2 bytes o 4 bytes. Y lo que hacemos es que en el caso de que sea el valor que tenemos es mayor a este valor límite, se enviaría la salida un 1. En caso de que fuera menor o igual, se enviaría un 0. De esta forma también se haría para el caso de 2 bytes con flotamiento, ¿vale? O con 4 bytes con flotamiento, ¿vale? Puede ser negativo o positivo. De esta manera, pues bueno, de la misma forma, si tenemos un valor superior a 0, se enviaría un 1, y en caso de que fuera inferior o igual a 0, se enviaría un 0, ¿vale? Es una forma también de hacer una serie de funciones porque para determinados datos que no sean un bit, ¿vale? Tenemos un byte y necesitamos tener un todo o nada, pues podemos hacerlo mediante estas funciones que con esta interfaz se solucionarían, que no en todos lo podemos encontrar, ¿vale? Este tipo de funciones no todos los interfaces de pulsadores las tiene y para mí es bastante importante porque incluso hay instalaciones que hemos hecho que me hubiera venido bastante bien
porque al fin y al cabo una interfaz lo tienes que incorporar en tu instalación y puedes aprovechar esa lógica para obtener esa solución que necesitas. Y bueno, dicho esto, pues nada, hemos terminado prácticamente no, hemos terminado lo que es todo lo relacionado con esta interfaz. Espero que os haya gustado este video tutorial, que le hayáis sacado provecho, que hayáis aprendido bastante con todas las funcionalidades que tiene este dispositivo, que para mí realmente lo veo con mucho potencial. Y nada, nos vemos próximamente en otro video tutorial y como siempre enseñando y mostrando lo más interesante que nosotros consideramos que se encuentra en el mercado. Pues dicho esto, sin más, nos despedimos y como digo, nos vemos pronto en el próximo video tutorial, compañeros. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.